Saludos amables televidentes y saludos amables oyentes. Aquí se inicia Economía Popular por esta Z101, las frecuencias de radio, 101.1, 101.3 y 101.5, pero también por televisión, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro, Roku TV, también nos pueden sintonizar a nivel internacional y por supuesto en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, ZTV y Z Digital. Por todas partes pueden conversar con nosotros aquí en Economía Popular y también me pueden consultar a través del 849-410-5579, 849-410-5579, ese es el teléfono donde me pueden escribir por WhatsApp y así entonces tenemos algunas interacciones. Próximamente voy a tomar también llamadas telefónicas para hablar con los amables oyentes, pero eso será ya más adelante, los días por venir. Mientras tanto, y debo decir así porque ocurre que varias personas me han escrito para decirme que opine sobre el discurso reciente que tuvo el presidente Luis Abinader sobre su rendición de cuentas hace varios días. Y entonces yo me he referido un poco a ello porque la verdad es que en tiempos de campaña política, y nosotros decimos siempre aquí en este espacio que no hablamos de política, hablamos de economía para la gente. Cualquier tipo de opinión que uno puede emitir muchas veces se puede interpretar como que se está favoreciendo o no favoreciendo algún tipo de posicionamiento. Yo sí lo que puedo decir de manera breve es que el presidente Luis Abinader no dijo mentiras en los números que presentó, en las cifras que presentó. Lo que sí hubo ahí fue omisión de algunas verdades o también verdades a medias, porque ofrecía informaciones sobre datos que son reales, pero sobre datos que habría que complementar con otras realidades que también entonces hacen o ponen en evidencia el hecho de que no necesariamente estemos en una mejor posición en determinadas áreas de la economía o en determinadas áreas de la situación de la gente. Eso sí son elementos a tomar en cuenta. Y es algo que también yo le critico a la oposición política constantemente. El presidente Luis Abinader, si bien es cierto que está bien posicionado en términos electorales, también es cierto que existen muchas vías por las cuales puede ser desmontado en sus argumentos sobre logros que presenta como récord o como situaciones ya superadas después de la pandemia y así sucesivamente. Pero eso no se hace con dirigentes políticos que van a los medios de comunicación a decir, a mí eso sinceramente hasta me hace sentir incómodo, no lo niego. Cuando un político dice, el presidente lo que dijo fue una partida de mentiras, o el presidente lo que hizo fue crear una fábula imaginaria de un país que no existe. O el presidente lo que ha hecho es presentar a esta nación como si fuéramos una nación desarrollada cuando este país está lleno de problemas. Esos no son argumentos. Los argumentos son cuando te dice el presidente dijo que la economía o que tal sector creció en tal proporción y la realidad es esta porque creció menos o tal proporción en tal año, en tal momento. El presidente ha dicho que construyó tantas o cuales obras y la realidad es que no ha construido tantas porque miren, las obras que él dice que están construidas no están construidas. Entonces tú desmontas con argumentos algunas de las cosas que pudiera decir el mandatario en términos de enfrentamiento político. Y eso entonces sí puede convencer a la gente. ¿Cómo tú haces que la gente se convenza de que está mal, mejor o peor o más aún? Que es algo que también hemos mencionado varias veces. Aquí la gente sabe que está peor que hace 4 años. No voy a decir hace 3 años, 4 o 5, mejor dicho. O sea, nosotros estamos hoy día mejor que en el 2020. Eso es cierto, porque en el 2020 había una pandemia, había una crisis. Pero no estamos mejor necesariamente que en el 2019, cuando no había crisis y había estabilidad de precios y había una situación económica mucho más estable. Ahora bien, el problema es que cuando usted le pregunta a la gente, o usted le dice a la gente, mira, tú estás consciente de que estás peor ahora que antes, o de que los precios hoy son más altos que los de antes, o de que hay una situación tal vez más incómoda que la de antes. Y te responden la mayoría que sí. Pero hay un problema para la oposición. El problema es que esa gente que responde que sí, no culpa al presidente de la República de esa situación. La oposición política no ha podido convencer a la población de que si hoy día su situación está peor que antes,
es por culpa del que está gobernando actualmente, sino que la gente tiende a argumentar que no, lo que pasa es que el presidente es bueno, pero no lo están ayudando su gente, o que el presidente es bueno, pero lo que está enfrentando el desastre que dejaron en el pasado. Entonces, mientras haya esa percepción de no culpabilidad del gobernante de turno, es difícil bajarle los puntos. Para bajarle los puntos, entonces, ustedes los opositores lo que deberían hacer es presentar argumentos más acabados, que vayan más allá de simplemente decir que el presidente dijo o no dijo mentiras. Generalmente los presidentes no dicen mentiras. Generalmente los presidentes lo que hacen es que omiten verdades o dicen verdades a medias. Entonces le toca a la oposición completar esas verdades con otras realidades que tal vez no se mencionaron porque tal vez son negativas, y así entonces hacer una especie de convencimiento a la población de cuál es la realidad, si eso es lo que quieren presentar. Pero no voy a ampliar más de eso. No voy a ampliar más de eso porque, repito, cualquier tipo de argumento de desmonte de lo que dijo el presidente en su discurso de rendición de cuentas le corresponde a la oposición, porque estamos en campaña política. Y en campaña política yo no voy a hacer el trabajo que le corresponde precisamente a los políticos de la oposición. Así vamos a una pausa y retornamos entonces en breve con nuestro invitado de hoy, que es una persona a quien yo le tengo mucho respeto, admiración y sobre todo que sabe de lo que va a hablar, porque vamos a hablar precisamente de economía, pero de economía social, de economía popular, como dice o como se llama este programa. Volvemos en breve, Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por esta Z101. Y les decía hace un ratito que nos acompaña Guarocuya Félix. Guarocuya Félix es nuestro amigo, sí, es nuestro amigo. Yo no acostumbro a decir cuando entrevisto a alguien de que el amigo y hermano o mi amigo, porque entonces como que la gente tiende a pensar, bueno, pues entonces lo que le van a hacer son preguntitas, porque imagínate si es su amigo. Claro. Pero no, Guarocuya Félix es un economista de mucha experiencia, somos amigos de hace mucho tiempo. Muchas gracias. Además, cuando digo experiencia, estamos hablando de experiencia profesional y de experiencia de Estado, porque también fue director de impuestos internos durante muchos años, director de planificación, que es lo que hoy pudiéramos llamar ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, antes de que existiera ese ministerio, y también fue administrador del Banco de Desarrollo de las Exportaciones, superintendente de Valores también, Sí, no, pero sí. Claro, pues un hombre de Estado. Oh, Dios mío, hasta yo me sorprendo. Parece un epitafio casi eso. Cuando están haciendo un reconocimiento. Ya murió el señor Guarocuya. No. Pero mire, Guarocuya, quería iniciar con lo siguiente. Ahora recientemente, en una exposición que tuvo fuera del país, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, adelantó algunas cifras sobre el mercado laboral. Dijo que se han creado, el año pasado se crearon 178,000 nuevos empleos, y que ya la cantidad de empleos entre formales e informales está en 4,900,000 más o menos. Pero hago esa referencia para darle la palabra. 4,700,000 de los cuales alrededor de 2,700,000 son informales. 1,500,000, 1,600,000 puede que sean formales del sector privado, y 700,000 o poco más de 700,000 son formales pero del sector público. Es decir que un tercio o alrededor, o poco más de un tercio de los empleados formales son del sector público, no necesariamente fruto de la producción o la generación de riqueza en el sector privado, y alrededor de un 56% del total son de la informalidad. ¿Qué implicación tiene esto? Mira, tiene implicaciones muy negativas, y la gente, y hablando de economía popular, la gente lo siente en su día a día, porque el hecho de que tú tengas un trabajo de lo que nosotros llamamos informales, quiere decir que es un trabajo que no está protegido por la seguridad social, no es un trabajo que tiene liquidación cuando tú te despides a ti mismo si eres el que genera tu propio empleo, no es un trabajo que te dé acceso a una mejor calidad de salud, no es un trabajo que te garantice un ingreso con cierta estabilidad periódica, es decir, es un trabajo precario. De hecho, el gran problema que tenemos en República Dominicana es el mercado de trabajo. Creo que es un tema que varias veces he conversado contigo, quizás no con la profundidad que deberíamos, pero es el primer punto que nosotros deberíamos de tener en una agenda de reformas en la República Dominicana, porque tenemos que trascender incluso la discusión de si trabajo formal o trabajo informal.
Deberíamos de pasar a trabajo precario o no precario, porque el tema de la formalidad viene determinada por el debido registro y no en impuestos internos. Fíjate que probablemente fui el director que más habló del mercado de trabajo. Si alguien se molestase alguna vez, encontrase interesante estudiarme, me refiero a las generaciones futuras, y hace una investigación en el tiempo que fui director de impuestos, verá que hablé mucho más del mercado de trabajo que de los impuestos. Porque, pero no todo el trabajo informal, Guarocuya, es precario. Claro, ahí viene parte del problema, porque tú tienes médicos que te pueden generar 25, 30 mil dólares al mes, que tú lo estás considerando como un trabajo informal, cuando no es un trabajo precario. Sin embargo, psicológicamente, cuando hablamos de trabajo informal, automáticamente asumimos que es trabajo precario. Exactamente, que es trabajo precario, aunque la mayoría del trabajo informal que se genera en la República Dominicana es un trabajo precario. Precario con las características que te mencioné hace un momento, es decir, que no tiene ninguna de las protecciones que tiene un trabajo que denominamos formal. De hecho, fíjate que en República Dominicana nos concentramos en la discusión sobre el Código Laboral, pero el Código Laboral solo regula la relación obrero-patronal. Es decir, la mayoría del mercado de trabajo no está cubierto por ese Código Laboral. Sí, por lo tanto, es un tema que tiene que llamar a la reflexión y hacer reformas. Y además que entonces tiene una situación... bueno, termina la idea. No, era toser. Ah, ya. No, le voy a decir que uno tiene la situación de que el hecho de que la mayoría de nuestros trabajadores estén en la informalidad indica también que tenemos la mayoría de nuestras empresas en la informalidad. Yo siempre escucho, no necesariamente. Bueno, no necesariamente. Porque cuando tú escuchas, por ejemplo... Yo te diría, no la mayoría de las empresas, la mayoría de la actividad económica. Oh, bueno, la mayoría de la actividad económica. Entonces, claro. ahí voy. O sea, cuando digo lo siguiente, o sea, uno menciona micro, pequeñas empresas, y cuando hablamos de la MIPYME te dice, nosotros tenemos un impacto de tanto por ciento en el Producto Interno Bruto, somos los mayores generadores de empleo, pero es en la informalidad. Una parte importante sigue siendo la informalidad, es decir, aquel que no es un trabajo debidamente registrado. Esa parte importante, laboral y productiva en informalidad, entonces aporta poco o menos o nada al fisco. Sí aporta por la vía indirecta. Digamos que puede aportar más, porque el gran problema que genera la informalidad desde el punto de vista laboral es que solo hay dos figuras que son las que pagan impuestos, que son las empresas y las personas. Si las personas están sujetas a un trabajo precario mayoritariamente, tienen menos capacidad para pagar, por ejemplo, impuesto directo, es decir, el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, porque no tiene propiedad inmobiliaria titulada, probablemente vive en la marginalidad, en una situación todavía mucho más precaria que la propia marginalidad. Por lo tanto, esa persona lo que deja de tributar son los impuestos directos, pero no los indirectos. Por eso nuestro sistema tributario es tan injusto, porque el grueso de las recaudaciones descansa en los impuestos indirectos. Un ejemplo que me gusta poner es que en una discusión, siendo director de impuestos con decisores de política, en la reforma que se implementó, que fue la última reforma tributaria, digamos, con un poco más de amplitud y cierta coherencia, la del 2012, la del 2012, y entonces estuvimos discutiendo, y me tocaba exponer entre esos decisores de política de que las personas que están en la esquina, en el semáforo, vendiendo, pagan más impuestos en términos relativos que todos los que estábamos sentados en esa habitación. Hubo alguien que se escandalizó. Pero ¿cómo va a pagar más impuestos uno que está vendiendo china o que está vendiendo perrito en la calle? Digo, sí, porque en términos relativos a su nivel de ingreso, como no puede evadir el impuesto indirecto, es decir, el impuesto a los combustibles, es decir, toda la tributación indirecta, en términos relativos a su ingreso es mayor que lo que nosotros pagamos en términos relativos al ingreso de cada uno en esta habitación. Decir, en términos per cápita, como uno dice. Así es, en términos per cápita pagan más. Por eso, parte de la inequidad que tiene la sociedad se da precisamente en lo que tú acabas de poner sobre la mesa, en el mercado de trabajo. Sin embargo, eso es difícil de revertir, de transformar. No es difícil. Reconozco que durante más de 20 años no he sido asertivo
con el grupo político al que pertenezco, tratando de transmitir que una de las principales reformas que nosotros tenemos que hacer y teníamos que hacer es la del mercado de trabajo. Se entendía que... ¿Pero qué reforma, Guarocuya? ¿Qué tipo de reforma? Tiene que ser una reforma profunda, porque esa reforma no puede ser solo del mercado de trabajo, tiene que ser con varias reformas de manera simultánea. Tienes que reformar el mercado de trabajo, luego podemos hablar del tipo de reforma, tienes que hacerla conjuntamente con la reforma tributaria, y tiene que hacerla iniciando por la reforma política del territorio. ¿Por qué? Porque las actividades económicas se dan en el territorio. Y por lo tanto, con la dispersión que nosotros tenemos, del punto de vista de la división política, pero al mismo tiempo de la concentración de la población, hay una tremenda distorsión. Si tú tomas y tiras una línea recta que va desde Boca Chica hasta Navarrete, ahí se concentra el grueso de la población. A orilla de la carretera Duarte, o a orilla de las carreteras. Tú sales desde Samaná o vas a Santo Domingo, Samaná, con excepción de la carretera al nordeste, y entras por San Francisco de Macorís y te das la vuelta por Hermanas Mirabal y cruzas a Moca y vas a Santiago, toda la carretera está construida de manera irregular a orilla de la carretera. Todas las viviendas, pero arriba de la carretera, que tiran pedazos de bloque, tiran aquí, y no nos preocupamos, hemos construido un país horroroso, pero al mismo tiempo donde están ubicadas las personas es que está ubicado el mercado de trabajo. Entonces tú tienes una macro ciudad que es el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional que ya pega con San Cristóbal, es decir, tú sales por Jaina, por La Pared, o sales por la carretera vieja, o sales por la 6 de noviembre, y ya tú pegas a San Cristóbal, urbanísticamente hablando. Y es un gran cinturón de personas. Y si tú sigues, la carretera está construida casi hasta Baní. Ajá, pero, entonces pero todo eso... por eso decía al principio de que eso es difícil, meterle mano. No es difícil. Es tener la visión y además tomar la decisión. Lo más difícil es tener la visión. El tema es que ni siquiera lo vemos. Y como no lo vemos, no tomamos decisiones. Fíjate que hemos hecho reformas importantes que han permitido que la economía de la República Dominicana en algunos sectores sea una economía muy moderna y una economía que puede competir a nivel global. Es una economía que tiene sectores que se insertan en la economía mundial de manera exitosa. Sin embargo, al mismo tiempo, como no vemos la necesidad de otras reformas, por eso te decía, la reforma del territorio, afortunadamente se aprobó hace ya poco más de un año la ley de ordenamiento territorial, que venía en etapa de planificación. Sí, eso es lo que digo, que se aprobó, pero la ley de ¿cuándo se comenzará a aplicar? Bueno, se supone porque así dispuso la misma ley, que debe estar reglamentada después del proceso electoral. Es una ley importante, la ley no solo de ordenamiento territorial, sino también la ley de regiones. Creo que la mayoría de los que nos están mirando, los que nos están escuchando, no saben que la Constitución del 2010 estableció que República Dominicana se divide en regiones, provincias, municipios, distritos municipales, etcétera, etcétera. Y las regiones es la unidad básica que articula las políticas en el territorio. Por lo tanto, la ley de regiones, que es una ley orgánica, es una ley mucho más fuerte, con mayor legitimidad congresional, es el primer punto de esas reformas. ¿Por qué el primer punto de esa reforma? Porque tenemos que comenzar por la reforma del gasto público. Pero también tenemos que reordenar la propia administración en torno a esas 10 regiones. Por ejemplo, para llegar al mercado de trabajo, toda esta explicación. No es posible nosotros tener una extensión de la UAS en cada municipio como pretenden los gobiernos. Y todos los gobernantes coinciden en eso. Claro, pero fíjate, es una locura. Primero porque no tenemos ni la capacidad profesional de tener los docentes suficientes. En cada una de las áreas. Sí, no, bueno, se ha ofrecido una extensión de la universidad a menos de 40 kilómetros en un territorio tan pequeño. Estamos hablando de que República Dominicana es pequeña. El punto más lejos de Montecristi a Punta Cana. El acceso a la educación universitaria, entonces. No, es que el acceso a la educación universitaria no puede ser por la vía de la universidad pública solamente. Porque tenemos que fortalecer fundamentalmente la educación técnico-profesional y elevar la formación técnica a categoría profesional, que es como el ciudadano dominicano la valora. Si ahora tú te haces técnico en refrigeración Infotep, la gente siente que tiene que ir a la universidad a hacerse ingeniero o a hacerse licenciado. Cuando el técnico en refrigeración de Infotep bien pudiera tener un título que tenga categoría profesional, como tienen en los países europeos las diplomaturas. Y eso te permite a ti una mejor inserción laboral que, por ejemplo, tener una licenciatura en abogado
o ser muchas veces ingeniero. Carreras nuevas, por ejemplo. Yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando ahora, jóvenes, y yo espero que este programa lo escuche jóvenes, aunque lo estemos haciendo jóvenes de la segunda edad. De la segunda edad. Muchos de los jóvenes que nos están escuchando hoy en día son youtubers o tienen un estudio de grabación en la casa. Esos son oficios nuevos que perfectamente pueden estar titulados a nivel técnico profesional y que le va a dar un acceso profesional con mucho más inserción que lo que da una carrera tradicional. Tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, entonces seguimos hablando con Orcuya Félix sobre economía social en este espacio Economía Popular. Venimos en breve, Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros. Economía Popular en la Z101, canal 90 de Artes y canal 110 de Claro. Entonces, usted te decía que esa reforma, la primera reforma, la del territorio, tenemos las leyes aprobadas, ahora es ponerla en marcha. Eso implica también hacer reformas de la administración pública, en el territorio y la administración política. Es gastar mejor. Tenemos que gastar más, pero gastar mejor. La segunda reforma es la reforma del mercado de trabajo. ¿Cómo consigue un joven un empleo en República Dominicana o un viejo? Personas de nuestra edad, ¿cómo consiguen un trabajo, Esteban? No, de nuestra edad es difícil. No. Capacidades específicas. No, muy raro. No, muy raro. No, porque aún teniendo la capacidad específica, porque tú conoces a alguien. Pero los jóvenes lo consiguen igual, es por un enllave. El joven del barrio que consigue un trabajo es porque el amigo de la mamá trabaja en una fábrica y habló con un encargado del área para ver si lo lleva a la fábrica de cartón a trabajar. Es así, Esteban. Entonces, en República Dominicana, el trabajo es un favor, no es un derecho. Yo nací en un pueblito pequeñito, se llama Padre Las Casas, que ya hoy en día no es tan pequeño. Sí, en Asua, sí. Soy azuano de Padre Las Casas, y nosotros le llamamos túbano. Y nací frente al parque. Todo el que nace en un pueblo y nace frente al parque, sabe que tiene más posibilidades profesionales y de crecer en la vida que el que nació a 2 esquinas del parque. Sí. Y yo fui privilegiado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en República Dominicana está en función conseguir un trabajo y crecer en función de qué familia tú naces. Si naces en una familia pobre, con dificultades, eso se reproduce. ¿Cuál es el mecanismo que la gente tiene para ascender socialmente? Fundamentalmente. La política. La política. Sí. Porque en la política te piden pocos currículos o te piden pocas competencias hasta que llega a un determinado nivel. Hay un determinado nivel que sí necesita competencia. Por lo menos ahí se avanza en algunas áreas, pero aún así los principales agentes que buscan empleo son los políticos. Se pasan la mayor parte del tiempo los diputados, los síndicos, los senadores, los alcaldes. Lo que te quiero decir, entonces todo eso tenemos que reformarlo. ¿Hacia dónde debería esa reforma? Eso implica varios cambios importantes. La primera, hay que crear una ley base del mercado de trabajo. En este programa no va a dar tiempo para explicar que es una ley base del mercado de trabajo, pero es una ley que ordene la oferta y la demanda. Lo segundo, tenemos que introducir un sistema de intermediación laboral universal y gratuito. Es decir, cuando cumplimos 16 años, al mismo tiempo que nos inscribimos en la Junta, automáticamente deberíamos inscribirnos en la oficina del barrio o del pueblito donde yo vivo. De reclutamiento laboral. Y las empresas y el gobierno, incluyendo los municipios, tendrían la obligatoriedad de a todo el que van a contratar tiene que ser a través de esa oficina. Y por lo tanto, nosotros podemos generar, entre otras cosas, estadísticas continuas del mercado de trabajo. Podemos saber cuántos hombres se contratan, cuántas mujeres se contratan. Al cierre del día no tenemos que esperar estadísticas diferidas. Por lo tanto, con estadísticas continuas que se complementan con encuestas, tú puedes hacer la implementación de políticas activas de empleo. En República Dominicana no existen políticas activas de empleo. No, para determinar, por ejemplo, qué sector demanda a quién. Pues te voy a poner un ejemplo que la gente en el barrio y el que no esté escuchando lo va a entender perfectamente. Una persona que tuvo un accidente en un motor, que además es muy común porque somos uno de los primeros países del planeta con accidente automovilístico, pero fundamentalmente son motores. Esa persona queda con una discapacidad, queda cojo. Esa persona puede trabajar perfectamente como cajero en un repuesto o puede trabajar como, si es una mujer, Dios no lo quiera, puede trabajar como cajero en un supermercado. Muchas veces no se contrata por un tema de que se ve feo, porque una persona va en silla de ruedas, porque no. Sin embargo, claro, pero si tú en tus políticas activas, que en realidad eso es una política pasiva, pero aquí habría que convertir en una política activa, dice, ok,
por esa persona que está discapacitada, a la empresa que lo contrate, yo le voy a pagar durante 18 meses la seguridad social. ¿A quién van a contratar? A esa persona. Y la empresa tiene la obligación de contratarla 18 meses más, pero después que tú entres en una gente, tú la votas. Ya, exactamente. No la votas, se queda. Entonces así tú puedes contratar personas con discapacidad, digo, mujeres madres solteras, sí. personas de más de 40 años que tienen mucho tiempo sin empleo. Entonces, esas son las políticas que tiene que implementarse en República Dominicana. Esa es una visión brillante. Una visión brillante, Guarocuya. Sin embargo, no es lo que han hecho nuestros gobernantes. Para nada, pero y no es lo que pretenden hacer nuestros gobernantes. Porque no hay la visión. Por eso he hablado en múltiples ocasiones de que tenemos una crisis de visión. Porque fíjate que los gobiernos terminan haciendo más o menos exactamente lo mismo. Sí. Y esperamos tener resultados diferentes. Esa famosa frase que muchos le imputan a Albert Einstein y algún wiki la ha utilizado en propaganda, pero hacemos exactamente lo mismo. Sin ánimo de politizar, sino viéndolo desde el punto de vista institucional. Ocurre, por ejemplo... No, estamos hablando de política. Lo que no estamos hablando de política partidaria, estamos hablando de política pública. Para la referencia que le voy a hacer. Claro. Cuando uno, porque lo que pasa es que nosotros somos medio desmemoriados, porque los dominicanos tenemos el problema de que no leemos poco y damos poco seguimiento. Para beneficio de los dominicanos, pues soy dominicano. No, los seres humanos. Bueno, los seres humanos. Sí, los dominicanos no somos únicos. Lo digo porque quiero poner, y fíjate que al principio mencionaba el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República. Si nosotros analizamos de manera objetiva, señores, objetiva, no política. No coyuntural, no la coyuntura política. Los discursos de rendición de cuentas de mediados de periodo y de finales de periodo y de presidentes candidatos en determinados periodos, nos vamos a dar cuenta de que son lo mismo. O sea, es un discurso sumamente parecido. Bueno, tiene la misma estructura por una razón, es un mandato constitucional. Sí, está bien, pero lo que digo es que luego el contenido es lo que debería de variar. Exactamente, pero no varía. Pero el contenido no varía, el contenido es el mismo. Cambian las cifras. Cambian las cifras, cambian las palabras. Los énfasis, pero... Sí, pero al final es lo mismo, o sea, enfatizar en que, bueno, somos el país de mayor crecimiento, estamos creciendo, tenemos un crecimiento estable. Pero el crecimiento no es suficiente. Hemos logrado, entonces, a eso voy, pero lo que quería plantear es que estamos haciendo lo mismo y parece que vamos a seguir haciendo lo mismo. Eso porque nos hemos acostumbrado a que ese es el método más fácil. Porque necesitamos una nueva generación de políticos y de políticas con una visión diferente. Una nueva visión es decir, muy bien, ¿a quién quiere parecerse República Dominicana? ¿Cuántas veces no hemos hecho esa pregunta? Públicamente, no muchas. En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero tampoco quedó explícita en la estrategia. Queremos ser un país cohesionado, queremos ser un país con mayor nivel de desarrollo, pero no dijimos a quién queremos parecernos como país. Y eso yo creo que es una pregunta que no es, digamos, una pregunta con una respuesta sencilla. ¿Por qué? Porque en muchos casos nosotros tendemos a parecernos a Haití. Tú tienes una foto en un barrio de Haití y tienes una foto aquí en República Dominicana, en un barrio lo mismo. Sí, puedes decir. Puedes decir exactamente lo mismo en África. Sí. Y a veces cuando dicen, no, es que tal país africano es más organizado que República Dominicana, los dominicanos nos ofendemos. Porque pensamos que África, que además pensamos que está lejos, no está tan lejos. Pensamos además que somos más desarrollados que muchos países africanos. Falso. Entonces, necesitamos una visión diferente, que nos hagamos esa pregunta. ¿A quién deberíamos parecernos? En mi respuesta, a los países más desarrollados del planeta. Pero a los países directamente, no a los indicadores de los países. Y eso se define y se diseñan las políticas para parecernos a esos países. Eso implica hacer reformas importantes. Reformas profundas que comienzan por el territorio, el mercado de trabajo, sistema de seguridad social, hacerla sostenible a largo plazo. Eso implica también reformas en la tributación, es decir, una nueva estructura fiscal. ¿Por qué te decía que tiene que hacerse junto a la reforma del mercado de trabajo con la reforma tributaria? Porque tú tienes que dar los incentivos suficientes para la contratación de las personas. Ahora tienes que diseñar esa estructura. Está la otra parte, Guarocuya, la parte que tiene que ver con la pobreza y la medición de la pobreza. Y nosotros vimos recientemente la publicación de parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de que la pobreza monetaria en la República Dominicana se redujo de 27.7% en 2022 a
23% en 2023, 4.7 puntos porcentuales. Y también vimos que nuestro presidente hacía referencia a que en el año 2019 estaba en 25.5, 25.8, quiere decir que está por debajo del año 2019. Claro que con la nueva metodología y esto. No solo la nueva metodología, pero eso no elimina la pobreza estructural. Ahí quiero caer, que es la parte que quiero mencionarle. 4.7 puntos porcentuales se redujo la pobreza en sentido general monetaria. Sin embargo, la pobreza extrema de 2022 a 2023 solamente se redujo en 0.6, de 3.8 a 3.6. ¿Por qué entonces hay una reducción de tanto puntaje cuando decimos pobreza en sentido general y cuando decimos pobreza extrema, entonces no tenemos una reducción real, sino prácticamente lo mismo? Vamos a decirlo de manera muy simple, el mecanismo de reparto. Si mañana República Dominicana encuentra petróleo y tiene renta petrolera y en vez de darle 1,000 pesos a las familias cada mes o 1,200 pesos, le da 4,000 pesos, te va a reducir la pobreza monetaria. Pero las condiciones estructurales de pobreza no las has cambiado, simplemente le has dado un ingreso que le permite cierto consumo autónomo a las personas, pero eso no saca a la gente de la pobreza. Y me da pena de que todavía... Es una cuantificación del nivel de ingreso de la gente. Así es. Fíjate que te hablan de pobreza monetaria. O sea, claro, pero al final la gente sigue siendo muy pobre. De tal ingreso hacia arriba una persona deja de ser pobre. Entonces, exacto. Que tiene ingreso, por ejemplo, de 15,000 pesos en adelante, ya no es pobre. Ya no es 15,000 pesos para abajo. Pero resulta que gana 15,500 sigue siendo pobre. Claro, pero aparte de eso, la pobreza estructural es cuando tú puedes salir del barrio. Lo digo así claramente. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos, los que venimos de pueblos chiquitos o los que nacen en barrios de la ciudad o de los pueblos? Salir del barrio. Vamos a decir, cambiar de nivel Cuando digo social. salir del barrio, mejorar la casita si es en el barrio. Sí. Y de que puedo un chin más, saco la viejita del barrio, me la llevo. Porque si tengo la casa arriba de la cañada, yo no la quiero mi viejita arriba de la cañada. Y no digo los papás, porque la mayoría de la familia de este país, las jefes de familia son las mamás. No son papás. Sí, claro. Entonces, lo primero que piensa cualquier dominicano, mujer o hombre, es sacar a la viejita del barrio. Entonces, ¿cuándo hablamos de disminución estructural de la pobreza? Cuando salimos del barrio. Por eso nosotros necesitamos un programa de regeneración urbana muy profunda. ¿Quién habla de eso en el país? Nadie. Es verdad, nadie está hablando. Necesitamos barrios bonitos, barrios coquetos, barrios que nos sentamos orgullosos de poder ir y haya áreas verdes, que las casas sean lindas. Es verdad que hemos mejorado. No, y que también haya áreas servicios, de, ¿no? áreas que haya de servicios de transporte. y de servicios y acceso a otras formas de aprendizaje. O sea, porque, por ejemplo, uno se mete en el barrio, en cualquier barrio imaginado, y tú te paras en el barrio y preguntas, bueno, ¿dónde está el club social de aquí? ¿Pero cuál club? O ¿dónde está la escuela de manualidades, de cultura? ¿O dónde está la escuela de música? Entonces no hay nada de eso. No, claro, Entonces, hemos retrocedido en términos relativos con relación a hace 30, 40 años, que había mucho más asociatividad en el barrio en torno a actividades culturales que la que tenemos hoy. Entonces, hay temas que tenemos que volver a recuperar porque alguna vez lo tuvimos, alguna vez creamos asociatividad en torno a temas culturales. Las bandas de música, las escuelas de música en los pueblos. Cuando yo era niño se tocaba conciertos todos los domingos, pero eso era una cantera de producir músicos que luego fueron músicos importantes en República Dominicana. Quinito Méndez. Yo no escuchaba ese No, Quinito Méndez. Todos son merengueros que cuando uno le pregunta su origen te dicen que Quinito Méndez, Pochi Familia, algunos de los músicos del Gran Combo de Puerto Rico. Wilfrido Vargas. Todos vinieron de esas escuelas. De escuelas de música, la banda de música del pueblo. Entonces tenemos que hacer un programa de regeneración urbana muy profunda. Esa situación, que es una situación que uno lamenta mucho porque yo digo, antes no teníamos Ministerio de Cultura. Antes no teníamos un Ministerio de Educación, pero tú sabes qué Bellas pasa, Artes Esteban. y Culto. Entonces, claro, tú sabes qué pasa, ahora Esteban. uno entiende que debería haber mayor presencia de escuelas de contenido cultural deberíamos que antes, porque ahora tenemos la institución. Esteban, deberíamos tener menos ministerios y mejores políticas. Eso es lo que necesita República Dominicana. Mejores políticas y con una visión totalmente diferente. Fíjate que hablamos del territorio, ahí metemos el barrio, reformar los barrios, hacer barrios bonitos, casas bonitas, donde haya transporte, donde haya agua potable. Eso es lo que es sacar a la gente de la pobreza.
Vamos a una pausa. Cuando retornemos, venimos con el último segmento de este espacio, Economía Popular, con Guarocuya Félix, Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros, Economía Popular por la Z101. Conversamos con Guarocuya Félix. Y al principio decía que él fue director de Impuestos Internos. Guarocuya, aquí, como estamos en campaña electoral, hay un tema que no se toca, del cual ahora no se está hablando para nada, y sin embargo va a ser un tema de primera página a partir de cuando se produzca no ya una decisión electoral, sino tal vez ya un cambio o una continuación del gobernante o del gobierno actual, que es lo que tiene que ver con una reforma a pacto fiscal. Y hago una breve introducción porque siempre se argumenta que nuestra presión tributaria, que son los ingresos que recibe el Estado, resulta un 14.5, 15% del Producto Interno Bruto, y sin embargo nuestros gastos se ubican en un 18.5% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, siempre tenemos un déficit que ronda el 3% del PIB, pero ese 3% del PIB son 230.000 millones de pesos, 240.000 millones de pesos. Ahora, yo siempre digo que la presión tributaria en República Dominicana no es de un 15%, sino que resulta en un 15%. Y cuando digo resulta en, es porque de manera individual la presión tributaria es mayor que un 15%. Y entonces, tal vez tomando en cuenta el hecho de que tenemos un 56% de informalidad en cuanto a la producción y solamente un 44% de informalidad, posiblemente si tuviéramos menos informalidad y un poco más de formalidad, entonces tendríamos una presión tributaria que resultara un poco más alta que el 15%. Claro, porque quienes pagan los impuestos son las personas y las empresas. Si tú tienes empresas con mayor capacidad de contratar personas y mayor en personas con capacidad de emplearse, tú vas a tener una base tributaria mucho más firme que la que nosotros tenemos. Por lo tanto, no importa cuántas reformas tributarias tú haces, si no modificas la relación en el mercado de trabajo, si no modificas la forma en que está estructurado en el territorio el mercado de trabajo, se te van a agotar las reformas. Y además, porque cada reforma lleva su contrarreforma. Te lo pongo de esta manera. Cuando el presidente Medina era todavía aspirante a candidato, la reforma que había que hacer era de un 3,3%. Antes de llegar a la presidencia. Sí, cuando era todavía un precandidato. Un 3,3% del Producto. La necesidad del PIB para cerrar la brecha que vamos arrastrando, ¿no? Sí. Luego que fue candidato, ya la reforma era en torno al 3%. Ya el punto 3 vamos a hacerle en torno al 3%. Luego que el presidente fue presidente electo, la reforma bajó más o menos al 2,4, 2,5. Y luego la del presidente la que se aprobó, ya terminó siendo de 0,9. La que se envió al Congreso era de 1,1 y la que terminó siendo fue de 0,9. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente no cubrió ese 0,9. Ese fue el cálculo. Bueno, no, porque además, no, fue 0,9 el primer año, porque además fueron impuestos algunos de ellos diferidos. Ok, recuérdate que fueron secuenciales. Yo ahora lo puedo decir porque ya pasó. En ese momento, aunque yo era el director de impuestos, yo no estaba de acuerdo con los impuestos escalonados, porque los impuestos escalonados los puedes prever. Además, funciona como un impacto diferido para las empresas y para las personas. Pero entonces, sin embargo, tenemos hoy día la misma situación. Una brecha de 3.1, 3.2. Lo más importante no es la presión fiscal, es la composición de la presión fiscal. Por eso te doy la razón. Cuando tú dices, no, es que hay sectores que tienen más de un 14. Exacto. Claro, hay sectores que están sobregravados y que además están cubriendo otros sectores que tienen exenciones importantes para sus operaciones. Ahora, no quiere decir que esté mal o bien, no estoy ahora dando un calificativo sobre si es correcto o no, simplemente estoy, como tú decías al inicio de este programa, diciendo, constatable, de que hay sectores que están mucho más gravados que otros sectores. Sí. Algo que también es constatable, los sectores que más crecen en la economía, por eso muchas veces tú no vas a encontrar una correspondencia entre crecimiento del sector, generación de empleo y pago de impuestos. Porque ese sector está sometido a altas exenciones y al mismo tiempo necesita menos recursos laborales para operar. Entonces, fíjate, no hay una correspondencia. No hay una correspondencia. Claro, entonces tú podrías decir, es que si el producto crece, debería de crecer. No, es que si el producto crece y ese sector tiene
digamos, un espacio importante dentro del producto, pero aporta menos con los impuestos y aporta menos en la creación de empleo, no importa que el producto crezca, no me crece el empleo. Por eso las reformas tienen que hacerse de manera simultánea. Esa que te acabo de mencionar. Sí, porque, porque plantearse una reforma en términos de simplemente aumentar las tasas, por ejemplo. Las tasas, o no voy a mencionar tasas, sino aumentar de que la presión tributaria aumente. Bueno, necesitamos aumentar o reducir esa brecha. Vuelvo y te digo que lo más importante es la composición de la presión tributaria. Es decir, ¿quiénes efectivamente pagan los impuestos? Porque se tornaría prácticamente imposible hacer una reforma que le genere de un año a otro o en un par de años al gobierno un incremento de sus ingresos en 200.000 o 300.000 millones. Fíjate que la Estrategia Nacional de Desarrollo, y me tocó trabajar en la Estrategia Nacional de Desarrollo, de hecho surge de mi etapa de director nacional de planificación. La idea de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿no? Y el secretariado técnico en su conjunto. Pero fíjate que en la Estrategia Nacional de Desarrollo nos trazamos unas metas que no se han cumplido, porque debimos de haber hecho algunas reformas en el ámbito de la estructura tributaria, que la verdad que se quedaron aparcados, que no se hicieron, porque la reforma del 2012 fue una reforma tributaria, digamos que para salir del paso, en el sentido de que necesitamos cerrar un poco la brecha que se había abierto, producto de la crisis 2007, 2008, que termina impactando nuestra economía 2009, 2010. Y además aprovechamos para hacer reformas de administración, algunos temas de administración. Fue más una reforma de administración que una reforma de figuras impositivas, la reforma del 2012. A pesar de eso, mejoramos en progresividad en ese momento. Desde el punto de vista de lo recaudado en DGI, avanzamos 5 puntos en progresividad. Eso quiere decir mucho. Eso es muchísimo en una reforma. ¿Qué quiere decir progresividad? Que los más ricos pagaron en términos relativos más que los más pobres en esa reforma. Quiere decir que es posible abrir ese camino. Una reforma, yo no sé si la próxima administración lo va a hacer, porque vivimos como el lobo. Ahí viene el lobo, y luego no viene, ¿no? Ojalá que la administración que salga de las próximas elecciones, evidentemente, se siente, digamos... Porque tenemos una situación ahí, y yo siempre menciono, porque nosotros tenemos un sistema de una reelección presidencial. Entonces, cuando tenemos un presidente nuevo, yo siempre digo que cuando un presidente en países como este es así. Volvemos a la visión. Si tú tienes visión, si eres un político con una visión clara, pero ahí voy. Tienes valentía. Pero te mezclo la visión con el costo político, el llamado costo político. No. El presidente que llega nuevo, que dice, por ser nuevo, tiene la oportunidad de aplicar reformas incluso duras, que sabe que en el mediano plazo se va a... Porque tiene capital político. Tú tienes que utilizar tu capital político para esa reforma. Ahora nos ocurre la enfermedad de que si ese presidente que llega, como llega nuevo, tiene la posibilidad de reelegirse dentro de 4 años, todos sus colaboradores comienzan a decir, presidente, mire, espérese, es que ese tema... Eso tiene no solo los Entonces uno se queda pensando, bueno, tal vez la esperanza sería que en el segundo periodo, como ya no se va a reelegir, no piensen en costo político, y aún así como quiera. Pero no solo los colaboradores, el costo político viene también determinado por los actores involucrados, que no solo están los actores sociales por un lado y están los actores empresariales por otro. En la medida en que probablemente ningún sector individualmente se opone a ninguna reforma, salvo aquella que le afecte a él. Entonces, la capacidad de la política y del que milita en partidos políticos, el que ejerce la política, es compatibilizar esos intereses. Y eso implica tener visión. Por eso voy al tema de la visión. Si tú tienes claridad de hacia dónde vas, no te pasa como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? En aquel punto donde Alicia se llega a una encrucijada de camino, se encuentra con el señor Gato y le dice, señor Gato, ¿qué camino debo tomar? Y el señor Gato le dice, ¿hacia dónde quieres ir? Y Alicia le responde, pues no lo sé. Dice, pues da igual el camino que tomes. Cualquier camino. Entonces, donde estamos viviendo son administraciones que da exactamente igual el camino que tomes. No hay una visión clara de hacia dónde se quiere ir, desde qué país se quiere en los próximos años, porque eso implica sacrificio, no solo desde el punto de vista político, sino un sacrificio colectivo en el presente en búsqueda de un futuro mucho mejor. Que para eso tú tendrías que tener a un presidente. Tienes que tener capacidad de liderazgo, que tenga capacidad. Pero también la intención de en algún momento retirarse. Por supuesto. O sea, ese presidente que diga, sí, no, yo quiero hacer algo por mi país y luego no voy a pensar en costo político porque simplemente
lo voy a dejar como un legado para la nación, no para el partido, no para los compañeros. Aunque visto a largo plazo, y esto visto a largo plazo el país, sí. hemos tenido un país con relación a nuestra región estable políticamente, después de traumas muy duros, ¿no? Y de fracasos muy duros en la República Dominicana. Yo creo que esa experiencia es la que debe de guiarnos a nosotros, sobre todo los que hacen opinión pública, los que participamos. Sí, porque hemos coincidido como clase política y social, hemos coincidido en que es bueno, que la estabilidad es buena. Yo creo que hay un gran convencimiento. Sí, entonces yo creo que tenemos una base muy fuerte para nosotros poder trascender eso que en algún momento te comenté, no en este programa, pero lo hemos comentado otras veces, trascender lo que va a ser parte de esa discusión cotidiana probablemente este mismo año, que es ese techo que nos tiene lo que es la trampa del ingreso medio. Eso da para otro programa, ¿no? Sí, sí. Es cuando los países llegan a un nivel de ingreso medio alto, como República Dominicana, pero no logran romper esas barreras porque no son capaces de hacer reformas que son muy valientes, porque tienes que asumir costos políticos importantes para poder seguir avanzando. Y tienen que mirarlo incluso hacia el futuro, y aquí hay ejemplos, pero poquitos. Pero el futuro no se prevé, esto es importante. Sí, está bien, pero el futuro se construye. Pero lo que me refiero es que hay ejemplos muy focalizados, claro, muy focalizados y más de infraestructura, de que cuando se le pone voluntad política a algo se logra hacer. No solo en infraestructura, yo te puedo decir también en reformas políticas. Y bueno, y vamos a decir que en reforma política también, pero cuando digo eso lo digo porque, por ejemplo, lo que tenemos ya unos cuantos añitos, recordamos los niveles de oposición feroz que hubo con la intención del presidente Leonel Fernández, por ejemplo, de construir el metro de Santo Domingo. Bueno, y hoy día lo vemos como yo era el director de planificación y fui durante 5 años a explicarlo en el Centro Juan Montalvo, a los barrios de la zona norte. Entonces Leonel Fernández le puso voluntad política a eso. Le puso voluntad política y dijo, bueno, lo voy a hacer por encima de todo y sé que es algo que le convendrá al Estado y en algún momento el Estado o el país, vamos a decir, la nación lo reconocerá. Hoy en día la demanda es el metro, porque tú no demandas lo que no conoces. Y otro ejemplo que puedo poner también de ponerle voluntad política a algo es el caso, por ejemplo, de la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Claro. Que en el momento en que se estaba construyendo hubo un momento en que todos los escarceos posibles para que no se en que los propios colaboradores del presidente Danilo Medina dudaron. Los propios colaboradores de señores, pero el presidente tenía una visión. Y el presidente tenía una visión. Tenía claridad y por lo tanto fue capaz de asumir el costo político que implicaba construir una termoeléctrica que es la que hoy día permite que el sistema se estable y que llegamos prácticamente a eliminar los apagones. A eso voy. Lo que quiero es plantearte, ahí coincidimos, en que te voy a poner otro ejemplo. Hay momentos en que nuestros gobernantes han tenido esa visión. Te voy a poner otro ejemplo. 1994. 94. La sociedad, la clase política dominicana tuvo la visión de no retroceder y llegar a un pacto político que implicó acortar el periodo de gobierno del presidente Balaguer y hacer nuevas elecciones 2 años después. Sí. Y eso abrió un ciclo de crecimiento del que todavía somos beneficiarios. Que cuando se hizo aquella reforma constitucional, o sea, ahí hubo entonces una intención, un pacto nación. Quiere decir que puede haber un pacto nación. Sin ninguna duda. En términos yo soy optimista, no solo en la reforma fiscal, sino en ese conjunto de reformas que nos permita decir, República Dominicana quiere ser un país desarrollado, quiere tener los indicadores, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en los próximos 20 años. Y eso implica reformar desde el transporte hasta el mercado de trabajo, desde el acceso a la salud al acceso a la educación, de preservar nuestras aguas al medio ambiente, de tener una visión hacia Haití, de que Haití es una fuente de oportunidad y no un problema. Fíjate que podemos cambiar, porque el futuro no se prevé, el futuro se construye. Tenemos que construir un futuro diferente. Guarocuya, con usted podemos hablar pues mucho más tiempo y vamos a tener que traerlo nuevamente para que entonces continuemos con estos temas tan interesantes que a veces son poco comprendidos. Sin embargo, son los que tenemos que hablar para que haya más comprensión. Exactamente, claro. Para que haya más comprensión, porque estamos hablando del futuro, no solamente de conformarnos con lo que tenemos en el presente. Y hablando de la gente. A ustedes, amables televidentes y oyentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio, Economía Popular por Z101. Sigan con la programación de esta estación y mañana también conmigo, a esta misma hora.
en estas mismas frecuencias.